Buenas tardes. Había anunciado la vez pasada, para la primera conferencia, que como había hablado tal vez demasiado, teníamos que volver sobre el siglo XIX con un autor, un novelista muy importante, José Rizal, el filipino, porque realmente hay que mencionar esto en este nombre en el desarrollo de la novela de habla española. Entonces, pues voy a aprovechar ese comienzo de la segunda conferencia antes de finalizar el recorrido hasta el comienzo del boom, con unas consideraciones sobre José Rizal, que realmente es un hito imprescindible en la literatura de habla española. Entonces, José Rizal es autor de dos novelas, Noli Me Tangere y El filibusterismo, que remite a esa guerrilla contra los españoles, los filibusteros, como llamaban los españoles a los rebeldes, entre comillas, filipinos. Dos novelas obviamente publicadas fuera del archipiélago, la primera en Berlín en el 87 y la segunda en Gante en 91, y han sido prohibidas de inmediato tanto en el archipiélago como en España. Y pese a esa situación, con José Rizal la novela como género ha conquistado un nuevo espacio y un momento interesante a fines del siglo XIX. Está dedicada la segunda novela y entonces vale la pena recordar que las dos novelas suelen ser llamadas el Noli en vez de Noli Me Tangere y el Fili para el filibusterismo. Bien, está dedicada la segunda novela a los tres sacerdotes sentenciados a muerte y condenados a garrote en 1872 por haber tomado parte en el sublevamiento muy conocido, que fue un evento gravísimo, de Cavite, esa ciudad de la isla cerca de la capital de Filipinas. Un evento que marca el inicio de una toma de conciencia patriótica e incluso nacional frente a la metrópoli. Rizal ha nacido en el 61 en la isla de Luzón. Sus padres son mestizos de filipinos y chinos. Cultivan tierras cuyos propietarios, detalle interesante, son padres dominicanos. Muy inteligente, ingresa el Ateneo de Manila, donde los jesuitas le dan una sólida cultura clásica. Vendrán después los dominicanos en la Universidad Real y Pontificia de Santo Tomás, y se marcha a Madrid en el 82 para cursar medicina, filosofía y letras. Pero ya ha redactado un texto cortito, pero muy importante, cuyo título es Memorias de un estudiante de Manila. Son fragmentos de una autobiografía que revela una toma de conciencia de sus posibilidades de escritura. Menciona sus primeras lecturas y entre ellas hay una novela cuya importancia es evidente a mi modo de ver para las dos novelas que vamos a estudiar. Esa novela es de Alejandro Dumas y es El Conde de Montecristo, Le Comte de Montecristo. Porque en realidad esa novela famosísima de Dumas es la novela de la vuelta del
del sentenciado a muerte, de la injusticia social, del peso del pasado y sobre todo la posibilidad de una venganza. El Conde de Montecristo es la historia tremenda de una venganza entre una sociedad, miembro de una sociedad no burguesa sino aristócrata. Rizal ha viajado durante largos años por Europa, lo mismo que el protagonista del Noli, la primera novela, que ha sido ausente durante 7 años. Le esperan al pisar el suelo patrio innumerables dificultades. Su novela está prohibida como herética, antipatriótica y subversiva. Y le tachan de espía alemán porque había viajado por Alemania. Aboga Rizal por una evolución de la situación administrativa del archipiélago que se encuentra ante una disyuntiva y, repito, las palabras del propio Rizal. O bien continuar siendo del dominio español, pero con más derechos y más libertades, o bien declararse independientes después de ensangrentarse y ensangrentar a la madre patria, palabras de Rizal. Ustedes ven hacia qué rumbo va Rizal. No es un peligroso terrorista, sino moderado, pero con ganas de una independencia, por lo menos intelectual y social. Rizal ha sido primero en el 91 detenido y deportado a la isla de Mindanao, otra isla importante del archipiélago, donde quedará 4 años. Después de haber recibido autorización de viajar a Cuba como médico, Rizal, al llegar a Barcelona, es detenido. Vuelve a Manilla y a principios de noviembre del 96, injustamente acusado de rebelión, sedición y asociación ilícita, es sentenciado a muerte. Fusilado el 30 de diciembre de 1896. Ante el tribunal militar, reconoce su efímera, subrayado mío, efímera afiliación a la masonería, pero cosa evidentemente que muy grave para el tribunal. Y cito los últimos versos de su famoso poema, el último adiós. Voy donde, dice, voy donde no hay esclavos, verdugos ni opresores. Y eso está pintando desgraciadamente el archipiélago. Voy donde no hay esclavos, verdugos ni opresores, donde la fe no mata, un verso terrible, donde la fe no mata, donde el que reina es Dios. O sea, reconoce Dios, es un deísta, un poco como los ilustrados del siglo XVIII, deísta, no es ateo. Bien. ¿Qué cuenta Rizal en sus 2 novelas? O dicho de otro modo, cómo la lucha desigual contra la injusticia, el fanatismo, la ignorancia se transforma en enredo novelesco. Pues bien, un joven filipino, Juan Crisóstomo Ibarra, Crisóstomo, boca de oro, pico de oro, muy importante como nombre de pila. Juan Crisóstomo Ibarra vuelve a Manila después de una larga gira por Europa de 7 años. Descubre, mientras va de Manila a San Diego, su ciudad natal, las circunstancias infames en las que ha muerto su padre y las odiosas mañas de quien se preciaba ser su amigo
el amigo del padre, Fray Dámaso, franciscano. Hemos visto casi todo, jesuita, dominicano, ahora es un franciscano. Con todo, deja de pensar en vengar a su padre, prefiriendo honrar su memoria con la creación de una escuela, y eso es típicamente el pensamiento ilustrado, o sea, la educación como medio de mejorar. Entonces va a crear una escuela, y después de un atentado fallido, cuando la ceremonia de fundación de dicha escuela, y tras diversos altercados con las autoridades eclesiásticas que no quieren la fundación de la escuela por obvias razones, queda excomulgado este personaje y roto su noviazgo con su mejor amiga María Clara, hija del muy devoto capitán Tiago, un funcionario. Encarcelado, le ayuda un hombre del pueblo, muy importante, Elías, que ha de morir en su lugar durante un acoso de noche por el lago. Y esas circunstancias explican que Ibarra no ha muerto, como la gente lo cree, y que va a volver en la segunda novela. En cuanto a María Clara, que en realidad es hija de Fray Dámaso, y otra vez vemos el enredo de novelas hispanoamericanas con con jóvenes que son hijos de eclesiásticos, incluso un obispo, si ustedes lo recuerdan. En realidad, pues es hija de Fray Dámaso y rechaza el novio que le propone, prefiere encerrarse en un convento en el que pronto ha de enloquecer, y también es un enredo que ya hemos visto en una novela de Hispanoamérica. En la segunda novela, Ibarra pues no ha muerto, pero al comienzo vuelve un rico joyero de Cuba bajo el nombre de Simón. ¿Y quién es ese señor? Es Ibarra disfrazado. Frecuenta las altas autoridades y decide corromper y destruir una sociedad que juzga ya corrupta. Mientras tanto, unos estudiantes intentan crear una academia de la lengua, entonces escuela en la primera novela, academia de la lengua en la segunda, siempre las soluciones ilustradas por la cultura y la educación. Simón entonces prepara una sublevación cuya señal será la explosión de una bomba con motivo de una fiesta en presencia del gobernador general. En el momento en que intenta Ibarra liberar a María Clara, se entera de su muerte. Morirá después Ibarra, después de haber fracasado con sus proyectos revolucionarios y juzgado como terroristas. A modo de escena de apertura en cada novela, tenemos una secuencia panorámica que nos depara una presentación pormenorizada de la sociedad filipina. En la primera, una cena enorme, y en la segunda, los pasajeros de un vapor. Eso es una escena muy lograda, mucho más interesante que la primera. Entonces, en un vapor que va río arriba hasta Manila, que llamada irónicamente la perla de Oriente. Es un vapor destartalado y justifica el símil con la nave del Estado, pequeña crítica de lado. En cada novela la sociedad pintada de manera precisa y despiadada es más bien un caos social bajo la férula, y cito, de reverendas e ilustrísimas personas.
siguiendo el orden jerárquico, después de los peninsulares, vienen los mestizos, los chinos, en cuyas manos está el comercio de las islas, y abajo los que están llamados los indios y las víctimas, evidentemente, de toda la categoría mencionada. Rizal es medio chino, pero los chinos están muy criticados porque quieren ganar dinero, son comerciantes, y hay diálogos bastante cómicos porque los chinos no pueden hablar español correctamente. Aún peor que los franceses, es un francés que habla, no consigue la R. Entonces dice, estoy perdido, con L. Y otras cosas. Entonces, claro que es una sátira bastante inocente, en fin. Bueno. Empecemos con el título de la primera novela, Noli me tangere. Rizal utiliza estas palabras como metáfora y no es originalidad suya. La metáfora corriente para el cáncer. Y yo he verificado, he comprobado en el diccionario de la Real Academia y en el diccionario de uso del español de María Moliner, Noli me tangere era la perífrasis para el cáncer. Y eso es muy importante, mientras que en realidad Noli me tangere alude a las palabras de Jesucristo con María de Magdala en el Evangelio de San Juan. Insiste el novelista en la imagen de lo que llama el cáncer social, asociada a la imagen, a la situación en la que se encuentra su país. Su propósito es, y cito, levantar parte del velo que encubre el mal. Es una novela de la revelación, revelación de los abusos, revelación de las injusticias, etcétera, etcétera. Insiste también el novelista en esa osadía, por decirlo así, del proyecto de Ibarra. Es una escritura, pues, que transforma el proyecto novelesco en una misión, la de revelar o desvelar el mal, los abusos. Y encontraremos la imagen del cáncer al final de la novela, en el último diálogo entre los dos amigos, Elías, que va a morir, e Ibarra, que va a desaparecer, pero volverá, y declara que, Ibarra, ve claramente ahora, y cito, el horrible cáncer que roe a esa sociedad, lo que determina el pasar a la acción y hacer realmente de filibustero. Al contrario, Elías intenta apartarle de semejante decisión. Al declarar que, y cito a Elías, el país no piensa en separarse de la madre patria, coincide de manera evidente con parte de las ideas del propio Rizal, que no es revolucionario, insisto. En la segunda novela hay una crítica violenta contra la falsa enseñanza, la falsa cultura impartida por religiosos, y la voz del narrador a veces se confunde con la voz de Simón, el justiciero, que va pregonando el castigo inminente. El tono se hace más dramático con el papel que deja Simón en la escena de la fiesta con el gobernador general, junto a la bomba que va a explotar. En letras de tinta roja salen las tres palabras famosas que el profeta Daniel va a explicar cuando la fiesta del banquete del rey Baltasar, que es un auto sacramental de Calderón, se ha dicho de paso. Mane
tesser fares, o sea, contad, pesad y dividid, y anuncia la ruina del imperio de Baltasar. Anuncia en Filipinas la inminente ruina, catástrofe y un ajuste de cuentas ineludible. Este episodio nos invita a que volvamos sobre este protagonista doble inventado por Rizal y la acción ambigua que propone entre violencia y cierto reformismo. Entonces, en realidad, Simón es un profeta y la alusión al libro de Daniel es evidente y lo explica todo. Dice Simón a un interlocutor: ¿qué se destruye? ¿Un mal? ¿El sufrimiento? ¿Hierbas raquíticas para plantar en su lugar otras lozanas? ¿Llamará usted esto destruir? Yo lo llamaría crear, producir, sustentar, vivificar. Fin de cita. Antes de morir, refugiado en casa del padre Florentino, que es un buen eclesiástico, bueno, esto es una excepción, reconoce que se ha equivocado, por un fin un poco matizado. Reconoce que se ha engañado y el eclesiástico le dice que en realidad no es la solución la violencia. Se deduce un doble imperativo moral y político que siempre ha defendido Rizal: ilustrar al pueblo por la enseñanza, fomentar el amor a la patria, fomentar el verdadero patriotismo, nada más. La novela, la segunda, que se cierra con este enfrentamiento entre dos visiones del mundo, la del eclesiástico y la de Simón, revela que Rizal está entre los dos. Ni la violencia radical, ni el reformismo un poco tibio, demasiado prudente del eclesiástico. Entonces hay que formular una tercera vía, y Rizal es la habilidad de Rizal. Deja Rizal a que el lector saque las conclusiones e invente por cuenta suya una posibilidad. O sea, dos excesos, porque Simón es el hombre del exceso y el padre Florentino exceso en cautela. Entonces deja abierta la novela para una solución, una tercera vía que hay que inventar. Es evidente que Rizal ofrece una novela, yo diría, de imitación. Imita el realismo imperante en la Europa de aquel entonces, en la España de aquel entonces, matizada por algunos toques de simbolismo, utilizando la Biblia. He estudiado de manera detenida en un artículo la utilización de la Biblia por parte de Rizal y he sacado conclusiones muy interesantes en cuanto a la cultura de Rizal y a la posición frente no a la jerarquía eclesiástica, no frente a la iglesia, sino frente a lo que llamaríamos la letra. En realidad, ¿cuál es la posición de Rizal ante el Evangelio? Pues está totalmente del lado del Evangelio, de cierto Evangelio que aboga por la caridad, por la justicia. Ha escrito una novela popular utilizando todos los recursos del folletín,
de la novela por entregas, que no ha sido el género de Rizal. No podía publicar su novela en periódicos, obviamente, pero hay la técnica de la novela por entregas, el fenómeno de suspense entre capítulos, etcétera, etcétera. El problema muy grave es a quién se dirige Rizal, a qué tipo de lectores. No hay lectores en el archipiélago, muy poco. Y sí, los que pueden leer novelas, los peninsulares, no pueden estar de acuerdo con Rizal, evidentemente. Entonces, es una novela para el porvenir. Es una novela que en realidad yo diría, porque lo he escrito, una literatura profética, y no es casual que Simón tiene rasgos de profeta y con ese libro de Daniel. Es algo interrupto, algo que está pendiente, y la muerte de Rizal lo ha borrado todo, porque después habrá algunos textos en español, pero como os decía la vez pasada, la acción de la Iglesia ha sofocado la presencia de la lengua española, porque los eclesiásticos preferían utilizar la lengua de los indígenas, el tagal, lo mismo que los jesuitas para el guaraní, porque Paraguay es medio bilingüe, porque en realidad Paraguay era las reducciones de los jesuitas, y los jesuitas han hecho una obra admirable conservando tradiciones guaraníes, pero el desarrollo de la lengua española es muy problemático. Bueno, y con esto cierro este paréntesis decimonónico, y volvemos a la hoja, el programa de hoy, como con introducción unas citas de Alejo Carpentier, que es uno de los protagonistas del boom, y opiniones muy interesantes de este novelista cubano, europeo, y muy afrancesado en el buen sentido de la palabra. No sé si ustedes han oído hablar a Carpentier, pero francamente yo me siento muy ufano, porque Carpentier, un francés que chapurrea el español. Es increíble, hasta me parece que por esnovismo exagera a veces el acento francés. Bien, cierro el paréntesis. En un pequeño libro cuyo título es Tientos y diferencias, presenta Carpentier una opinión muy interesante. Una novela no hace la novelística de un país, lo mismo que la golondrina con la primavera. La presencia de unas novelas no significa la tradición novelesca en un país o en una zona cultural. Y dice, para hablarse de la novela es menester que haya una novelística. Y curiosamente utiliza o se vale de un ejemplo de la cultura francesa. Alude a esa preciosa colección de la Pléiade, con papel Biblia. No sé si ustedes han visto esta, que es muy caro. Alude a les romans grecs y latins, una colección preciosa donde hay media docena de novelas griegas, lo que los españoles llaman bizantinas, y novelas latinas, El asno de oro, evidentemente. Y dice, pues, vemos muy bien que esa media docena de novelas no constituye lo que podemos llamar romances griegos o romances antiguos. Son unas muestras y nada más,
falta realmente una tradición, y hay que crearla si no existe. Repara que, y en esto tiene toda la razón, que la novela es un género tardío. Antes hubo varios géneros poéticos, tanto en Europa como en Hispanoamérica. Y una idea muy personal, las cosas no han sido nombradas, y con esto remite a la tradición de los cronistas de las Indias, que tenían problemas para las plantas, para los animales. Cuando uno lee crónicas de Bernal Díaz del Castillo y otros, es muy interesante, o sea, cómo pintar a un animal indígena, se parece a un perro, pero no es un perro, se parece, etc. No pueden realmente ubicar en un abanico lexical lo que son esos animales y las plantas, etc. Entonces, la idea muy interesante de Carpentier es: hay que nombrar las cosas, y dice Carpentier de manera preciosa que el novelista hispanoamericano ha de ser un nuevo Adán, o sea, nombrar las cosas en otro paraíso. A pesar de todo, en otro libro, recopilación de discursos de Carpentier, en la Universidad de Venezuela, en la Central de Venezuela en el 75, morirá en el 80, y esa edición de la nueva novela latinoamericana, en vísperas de Nuevo Mundo, es un libro póstumo, Entonces, en una charla o conferencia del 75, esboza una panorámica del género novelesco, y en realidad pues solo menciona a 3 novelas que son las novelas clásicas, las novelas ejemplares, juego de palabra con Cervantes, 3 novelas ejemplares, y son Don Segundo Sombra del argentino Ricardo Guiraldes, La Vorágine del colombiano José Eustacio Rivera, y Doña Bárbara del venezolano Rómulo Gallegos. Y añade, porque está en Venezuela, añade a Uslar Pietri, diplomático, pero también escritor valioso, para una novela del 1930, y volveremos sobre este escrito, Las Lanzas Coloradas, y no puede sino mencionar a Miguel Ángel Asturias, que ya había recibido hace poco el premio Nobel. O sea, no olviden ustedes que antes del famoso Vargas Llosa y antes del famoso García Márquez, hubo Miguel Ángel Asturias, el guatemalteco, y antes Gabriela Mistral también, la chilena. Entonces, no es un desierto las letras hispanoamericanas. Entonces, ¿en qué consiste esta novela hispanoamericana de medio siglo, de la primera mitad del siglo XX? Pues he distinguido varios subgéneros: la novela modernista, con comillas, la novela de la Revolución Mexicana, la novela indigenista, otros dicen la novela andina. Es interesante como para calificar el género literario de novela, la mención de la geografía, la novela indigenista, la novela criollista o la novela de la tierra, pero hay tantísimas novelas de la tierra que uno se pierde,
Y entonces es cuando vemos que en realidad esa novela criollista son las tres novelas rescatadas por Carpentier. Entre realismo y psicologismo, que es un poco un cajón desastre, pero son dos tendencias marcadas en esa primera mitad del siglo XX, el realismo por una parte y el psicologismo, donde hay varios nombres que vamos a descubrir, pero evidentemente rápida y someramente. Insisto en el último apartado, dos temáticas, o sea, el realismo mágico y el tema del dictador, y una nueva escritura para el futuro, pensando en una novela, nada más que una novela, que es la novela de Juan Rulfo, la última, Pedro Páramo, y no hay, he olvidado mencionar que es mexicano. Bien, entonces, la novela modernista no podemos decir que es un fracaso, porque hay dos nombres que son verdaderamente importantes, pero si comparamos el modernismo novelesco con el modernismo poético, la diferencia es asombrosa. No hay un Rubén Darío de la novela. Bueno, la poesía sigue siendo el primer género literario a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Y se ha dicho también, o recordado, que en realidad una de las obras maestras de la primera mitad del siglo XX no es una novela, es el Canto General de Pablo Neruda. Eso es la obra maestra de la primera mitad del siglo XX, un éxito enorme, traducción por toda uno dirá que hay una propaganda política porque en aquel entonces Neruda es evidentemente comunista, etc. Pero eso no explica el éxito del Canto General, que realmente es una obra excepcional. Bueno, entonces, novela modernista, a lo mejor yo apostaría por un conocimiento de parte de vosotros, porque suena Enrique Larreta, La gloria de Don Ramiro. Yo como pequeño alumno francés he aprendido parte del español con trozos de La gloria de Don Ramiro, porque era matar a un pájaro de 2 tiros, conocer a un novelista reconocido por Marguerite Yourcenar. Marguerite Yourcenar ha escrito un texto sobre Enrique Larreta que realmente rebasa los límites del entusiasmo, que eso dice algo de la gloria, no de Don Ramiro, sino de Enrique Larreta. Entonces, la gloria de Don Ramiro es yo voy a soltar la palabra, una absurdidad, es algo absurdo, porque un argentino va a España, se queda 5 años hurgando en todos los archivos para realizar una novela en la que el pasado es en realidad el presente. Es un poco película de Hollywood, o sea, reconstitución total, el género peplum, como se dice, por lo menos en Francia, o sea, la exactitud del vestido, la exactitud del detalle, etcétera, etcétera. Pero me parece, y eso no ha sido destacado a mi modo de ver, que en realidad ese modernismo es también
tiene huellas de simbolismo y Don Ramiro es un símbolo porque es un compendio de todos los rasgos de la hispanidad. Y entonces, en ese sentido, esa novela sí que es interesante, porque habla del cristianismo asociado a la hispanidad. Habla de la vertiente árabe mora de España. Habla de instituciones tremendas como la Inquisición, porque don Ramiro denuncia a su amante, la mora Aisha, la denuncia a la Inquisición. Y después remordimientos, se vuelve ermitaño, pero ha denunciado a su padre, en fin. Es hijo ilegítimo, otra vez, hijo ilegítimo de un jefe moro, boricua, y de una mujer católica. Y pasa a las Indias, el famoso pasaje a las Indias, soñado por Cervantes, y no lo consiguió. Entonces vemos dibujados unos rasgos definitorios de cierta cultura hispánica. En ese sentido es bastante interesante. Ahora bien, es una técnica de escritura que puede sorprender y sobre todo tiene sus límites. Ahora bien, si la gloria de don Ramiro tiene sus límites, ¿qué vamos a decir de la novela del venezolano, del uruguayo Carlos Reyles, con esa novela que tiene como título El embrujo de Sevilla? Entonces, otra situación absurda, un uruguayo que publica una novela en Uruguay para hablar de los toros, del flamenco y del cante hondo, que son los tres embrujos de Sevilla. Hubo un lector apasionado de este embrujo de Sevilla, y es imposible adivinar quién es. Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno quedó boquiabierto ante esta novela que francamente no es obra maestra. Jamás se ha hablado del alma española con tanta novedad y profundidad. El alma andaluza, porque es el embrujo de Sevilla. También Azorín, admiración total, maravillosa evocación de Sevilla. O sea, el alma para Unamuno, la evocación de las cosas concretas para Azorín, dos tipos de lectura, pero bueno, se juntan con la misma admiración. En realidad, la única novela interesante es la novela del venezolano, Manuel Díaz Rodríguez, Ídolos rotos. Yo he leído parte de esta novela, difícil de conseguir. Ídolos rotos son las estatuas del escultor Alberto Soria, iba a decir Arturo Soria. Alberto Soria, que ha viajado en París, en Francia, totalmente mente moderna, vuelve a su país totalmente criticado por la inteligencia, y entonces surge un movimiento revolucionario, y en realidad pues las estatuas están destruidas, ayudada también por una amante del escultor, una tal Teresa Farías, que es una creación interesante,
porque compagina el fanatismo religioso, para oponerse al escultor, evidentemente, con el adulterio. O sea que, bueno, católica, pero adúltera. Bueno, sí. Y entonces, claro, que odia al escultor porque le ha engañado y tuvo un enredo con otra mujer. Bueno, entonces, esa idea de ese proyecto novelesco, las ideas modernas, configuración de estatuas que van a ser destruidas por movimientos violentos y por parte de una mujer malévola, representa una idea de fracaso de modernidad que también entonces define cierto decadentismo que es un rasgo del modernismo, incluso a veces por parte de Rubén Darío y de otros poetas, evidentemente. El decadentismo es la riqueza de este modernismo entre simbolismo y decadentismo. La novela mexicana, la novela de la Revolución Mexicana solo interesa México. Hay una novela que tuvo bastante éxito y es la novela de Mariano Azuela, Los de Abajo. Los de Abajo es un título casi simbólico. En realidad, el protagonista de Los de Abajo es un campesino rebelde, Demetrio, que finalmente se junta con las tropas de Pancho Villa, porque hay un espejismo en torno a Pancho Villa en esta novela y en otras novelas también. No es Zapata, es Pancho Villa. Pancho Villa, que está en el norte, y Zapata, opuesto, en el sur. Y vence el tercer hombre, Carranza. Entonces, la muerte heroica de Demetrio por las tropas del gobierno, las tropas legales, es evidentemente el momento cumbre de esta novela. Y hay otra novela, también mexicana, Martín Luis Guzmán, El águila y la serpiente, que remite al emblema de México, que el águila tiene en sus garras la serpiente. Y también hay otra novela de Martín Luis Guzmán que veremos más tarde, que es interesante. Francamente, tiene un interés muy limitado y dentro del subcontinente, sí, claro que hubo unas huellas importantes, unas consecuencias de la Revolución Mexicana, es imposible negarlo, pero desde el punto de vista literario son novelas de un realismo bastante sencillo y comprometido, pero bueno, fueron exitosos en su momento en el espacio mexicano. Otra cosa es la novela indigenista, porque claro que se trata de un espacio definido que abarca mayormente Perú, un poco Ecuador, pero la novela indigenista tiene algunos títulos importantes y personalidades de primer rango. Empieza con esta novela un poco elocuente, demasiado elocuente, retórica, Raza de Bronce, pero es una novela de Bolivia y hay muy pocas novelas bolivianas, es evidente. En la hoja de la primera conferencia ustedes tienen
y he hablado, bueno, he mencionado esta novela de Juan de la Rosa, de Natanael Aguirre, reconocida como la mejor novela por Marcelino Menéndez Pelayo. Y Juan de la Rosa, insisto, es efectivamente una novela interesante desde el punto de vista ideológico, aboga por la revolución, por una revolución nacional. Evidentemente ha sido publicado el libro cuando ya se había verificado la tremenda derrota de Bolivia frente a Chile y una crisis política evidente. Entonces Raza de Bronce empieza a plantear el problema del indio frente a los latifundistas, pero esos indios hablan muy bien, son elocuentes, cuentan sus miserias, etc. Hay algo un poco artificial a veces. Si queremos ser severos, vamos a decir que es difícil hacer buena literatura con buenos sentimientos sin compartir la opinión de André Gide, pero en realidad eso es el problema. Buenos sentimientos y buena literatura se compaginan difícilmente. Otra cosa, Jorge Icaza, Huasipungo. Huasipungo es la palabra para pequeño terreno cultivado por campesinos, opuestos a los gamonales, que son los latifundistas. Y Huasipungo sí que es un hito importante en la novela hispanoamericana, sobre todo Ecuador, que tiene pocas muestras de novela interesante. La Serpiente de Oro tuvo su momento de gloria, Perros Hambrientos también, pero en realidad la novela más conocida, y no solo por el título, El mundo es ancho y ajeno, eso es la novela más importante. Miren ustedes la fecha, 41, o sea, después de varias décadas de intentos de producir una novela cuyo tema era el tema indígena. Y termina con una obra maestra, José María Arguedas, Los ríos profundos. Arguedas tuvo una vida dramática, se suicidó, empezó hablando quechua, no hablaba español, o sea, tuvo que aprender español y en realidad el español es su segunda lengua, la lengua madre es el quechua. Los ríos profundos es la historia, una educación sentimental, un pequeño adolescente en un colegio tétrico, francamente, colegio tétrico, entre la ciudad y los perros, que tiene un colegio que es de militar, y ese pequeño colegio de provincia, en fin. Vargas Llosa ha sido bastante injusto con Arguedas, porque el movimiento indigenista no le gusta a Vargas Llosa, pero reconoce que Los ríos profundos es una obra de mucho talento. Bien. Pero el suicidio de este pobre hombre es una vida tremenda, la vida de Arguedas, o sea, un fracaso continuo, salvo esa novela que en realidad le salva para, digamos, la posteridad. Entonces, llegamos a esas tres novelas que han sido destacadas por Alejo Carpentier, porque son tres novelas que remiten a espacios definidos y, la cosa importante para Carpentier, y tiene razón, desarrollan esas novelas un vocabulario
típico. O sea, es un español, pero con algo más de peculiaridades geográficas y culturales. Y esas tres novelas son la novela de La Pampa, Don Segundo Sombra, el argentino. La novela de los llanos de Venezuela es Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, que después fue presidente de la República Venezolana. Bueno, no tuvo el Nobel, pero sí. Y tercer ejemplo, La Vorágine, del colombiano Rivera, que es la novela de la selva. No sé si podemos decir que La Vorágine es la novela más famosa. Guraldes ha escrito una novela interesante, es una novela de aprendizaje, porque Don Segundo Sombra, un apellido bastante simbólico, que es el maestro de este joven adolescente. Entonces es interesante ver cómo enfoca Guraldes la educación, el desarrollo de una personalidad mediante el ejemplo de un gaucho, Don Segundo Sombra. En realidad, el tema es tema gauchesco, pero no exagera mucho las peculiaridades, no es el Martín Fierro, de cualquier modo es insoslayable el Martín Fierro. Hubo tantas muestras de literatura gauchesca, entonces me parece que Don Segundo Sombra es una novela muy bien escrita, de un español pulcro, con la presencia de modismos argentinos, y en fin, un conjunto interesante. Doña Bárbara retoma hasta cierto punto la disyuntiva del argentino Sarmiento, 1845, civilización y barbarie. El título es Civilización y barbarie, y no civilización o barbarie, como muchas veces suele decirse. Es el problema de la Argentina del régimen de Rosas, uno de los primeros dictadores del subcontinente. Entonces, la barbarie es Doña Bárbara, evidentemente, utilización también del nombre. Doña Bárbara es la doña perfecta de Galdós. Si ustedes recuerdan este personaje muy logrado de Doña Perfecta y la gazmonería de este personaje. Doña Bárbara representa, sin juego de palabra, la barbarie, el oscurantismo en medio de esos campesinos de los llanos venezolanos. Tuvo una hija ilegítima, y el propietario, que se enfrenta con Doña Bárbara, que es la lucha de las luces contra las tinieblas, eso no cabe la menor duda, maniqueísmo, pero bastante logrado, no muy sencillo, porque hay una fascinación para este personaje de Doña Bárbara, como Satanás fascina a muchos lectores y a mucha gente. Entonces, Doña Bárbara es un personaje realmente fascinante, pero tremendo, o sea, algo que a veces exagerado, que es un símbolo, el símbolo del oscurantismo frente a el hijo del propietario, que después de la desaparición misteriosa de Doña Bárbara, suicidio, desaparición, su hija ilegítima se casa con el propietario, y entonces pues se unen las dos tendencias que se habían enfrentado
a lo largo de esta novela. Viene la última, La vorágine, y es interesante que Carlos Fuentes, en su ensayo sobre la nueva novela hispanoamericana de 1969, o sea, Fuentes escribe realmente cuando ya el boom ha aparecido y hace un par de años que se ha publicado 100 años de soledad. Retoma el ejemplo de La vorágine como el ejemplo de una novela lograda, pero con exageraciones, porque recuerda que La vorágine termina con esa imagen de la selva que devora a los hombres. Entonces, esa imagen del infierno verde, de la explotación del látex, del caucho, con un empresario que se opone a Arturo Cobo, el protagonista romántico, Don Juan. Tiene 4 enredos amorosos durante la novela. Bastante bien. Se ha dicho que era el modelo del protagonista era el propio novelista, y se ha dicho también que como murió a los 40 años, poco después de publicada su novela, la selva se había otra vez vengado. Lo dijo el poeta tablada mexicano, o sea que, sí. Pero hay toda un ambiente, una representación misteriosa de esta novela. Es verdad que después de leída esta novela, francamente, el lector todavía está sumido en la selva y en los problemas de la humedad, de los bichos, de ese infierno. Retomado por Rómulo Gallegos en otra novela que casi compite con Doña Bárbara, que es Canaima. Canaima, que es el genio del mal. No lo he mencionado aquí, pero Canaima es una novela de Gallegos bastante lograda sobre el infierno verde y la explotación del caucho, del látex. Bueno, entonces es un hito insoslayable esas 3 novelas. Tiene razón Carpentier, y cuando Fuentes retoma a su vez esas 3 novelas insistiendo en La vorágine, es realmente los 3 títulos que destacan de esta primera mitad del siglo XX. Pero, estamos casi a la mitad. Hay también otras novelas en ese título, bajo ese título de realismo y psicologismo. Son dos grupos literarios interesantes. El grupo de Guayaquil, muy comprometido, hasta con ideas comunistas, por parte de 4 novelistas que tienen su momento de gloria, el neorealismo, y el grupo de Barranquilla, que en realidad no puede ser comparado con el primero, porque había, digamos, más juerga que ideas, tal vez porque el grupo de Barranquilla ha sido inmortalizado por el joven García Márquez, que formó parte del grupo de Barranquilla, y entonces pues deja la idea de un círculo juerguista en vez de un núcleo de reflexión literaria. De este grupo de Barranquilla forma parte
a ver dónde está. Sí, está en el otro apartado. Juan Salamea, traductor de Saint John persa, que no es poco, y esa novela, El gran Burundún Burundá ha muerto, que es un ejemplo, entre otros, de la novela del dictador. Pero en versículos muy a menudo. Es una novela de un poeta en versículos. No por casualidad ha traducido a Saint John persa. Y es algo excepcional esta novela. Pues Jorge Salamea formó parte del grupo de Barandilla. He mencionado a una chilena bastante olvidada, pero realmente ha escrito un par de novelas muy, muy interesantes. La última niebla es una de esas. Es un ambiente poético suscitado por el título, La niebla, personajes esbozados, todo de media tinta, todo de matices y mucho psicologismo que es poco corriente claro que influenciado por la novela europea. Entonces hay que rescatar a esa mujer, María Luisa Bombal. Agustín Yáñez, el mexicano, que imagina la vida de un pueblo en la provincia de Jalisco, hasta podríamos decir que con esta novela empieza una tradición de la novela del pueblo, de pueblos. O sea, esta novela es el pueblo de Jalisco, pero hay Comala, la novela de Juan Rulfo, de que vamos a hablar con un comentario, evidentemente, Macondo, el pueblo de 100 años de soledad. Y Santa María, el pueblo de Juan Carlo Onetti, donde aparece esa ciudad fantasma de Santa María. Eso sí que es otra tradición que no hay que olvidar. Bien. Unos argentinos, no digamos joven, pero en fin, el novelista incipiente, Ernesto Sábato, con esa novela El túnel, sobre la que podría hablar horas y horas, Dios me libre, para vosotros, pero El túnel es muy interesante, muy interesante. Lo había reparado Camus, Camus es responsable de la traducción en francés de túnel. Ahora bien, la explicación existencialista del túnel es otra cosa, para mí es un contrasentido total. Una cosa es Camus, que ha sido realmente muy sorprendido por esta novela, que es más europea que argentina hasta cierto punto, que raya en lo absurdo, cosa que es interesante para Camus. Otra cosa es el existencialismo en esta novela, y yo he negado, realmente me he rechazado con esa interpretación, porque en realidad esa primera novela, Sábato estuvo en París justo antes de la Segunda Guerra Mundial, trabajaba en el laboratorio Curie en París, y tenía como mejor amigo a Oscar Domínguez, el pintor canario surrealista. El surrealismo en Canarias es algo portentoso, el movimiento surrealista es muy importante. Poesía y pintura, Oscar Domínguez, que es bueno, se habla de Dalí, pero no hay que olvidar a Oscar Domínguez, por favor. Bien, entonces la influencia del surrealismo es muy importante, a mi modo de ver, en esta novela. Bien,
Eduardo Mallea, a lo argentino, sí que es novelista interesante, ha desarrollado una novela psicológica muy interesante, un poco de decadentismo, es una sociedad como el tango a media luz, o sea, crepuscular, un poco. Historia de una pasión argentina y sobre todo Todo verdor perecerá, que es un título precioso, que es la novela de una mujer huérfana de madre, vive con su padre, su marido y su amante. Y es una novela muy lograda, totalmente asfixiado o ocultado el pobre Mallea con los nombres de Borges, de Cortázar, etc. Pero Mallea sí que tiene derecho a existir. Y también otro argentino muy olvidado, claro que solo ha escrito esta novela, que es Antonio Di Benedetto, Zama, que representa un intento valiosísimo de novela histórica. Zama es un oscuro funcionario en los últimos momentos del antiguo régimen, justo antes de 1808, y es el testigo impotente de la ruina de la colonia, del ambiente totalmente asfixiante, la soledad de este pobre Zama. Es una novela muy lograda, con una reconstitución histórica no exagerada, ambientada en el siglo de las luces, y por eso me parece que es, bueno, en el 56, una novela que representa, digamos, un hito en el desarrollo de la novela, no solo argentina, sino hispanoamericana. Y, insisto, Gabriel Casaccia, el pobre paraguayo, la novela paraguaya brilla por su ausencia. La babosa es una novela muy lograda. La babosa es la historia de una mujer, y como se llama la babosa, imaginen ustedes lo que es, la gasmonería total, la maldad, etcétera, etcétera. Es una pintura despiadada de la burguesía de Paraguay. Parece que existía una pequeña burguesía en este país, y francamente la babosa también es un momento importante de la novela hispanoamericana. Lo mismo diría de José Donoso, que el problema de José Donoso es que ha escrito un libro muy interesante, un poco a la limón con su mujer, que tiene su importancia, sobre el boom, historia personal del boom. Quiso formar parte del boom. La verdad es que no ha logrado este propósito, y José Donoso es un segundón, un poco, hay que decirlo. Pero su libro Testimonio sobre el boom sí que es interesante, como testigo del nacimiento de este movimiento entre amistades. Y claro, cuando habla Donoso de amistades, entonces el lector deduce que unos aprovecharon amistades y él no tuvo la suerte de tener amistades, y ahí está el problema, o poco. Bien, Coronación en su primera novela, y es una sátira exagerada, pero una pintura crítica de la burguesía chilena. La hemos visto al comienzo con Blesgana, que utiliza el medio pelo en su novela. Recuerden esto de Martín Rivas. Entonces,
continúa la tradición de una visión casi médica de la sociedad chilena, una autopsia de la burguesía chilena con Coronación, un sentido evidentemente antitético, no es la correlación, sino el contrario de la correlación. Y llegamos al último apartado con esa manera de aunar temas que intenté hacerlo, dos temas que parecen cosas interesantes porque ya conocemos lo que va a suceder, el realismo mágico y el tema del dictador, y esa escritura tan original, que es una escritura entre simbolismo y poesía, una poesía muy callada, una pintura crítica también, que es Juan Rulfo, es su única novela, y la novela de Juan Rulfo son un centenar de páginas, pero cuando el lector se da cuenta de que Juan Preciado, el protagonista, vuelve a Comala en busca de su supuesto padre, y en realidad los personajes que encuentran no son vivos, no son muertos. Entonces, la novela es el descenso a los infiernos no dicho. El lector descubre que el protagonista ha pasado por el otro lado de la realidad. Y eso es un golpe de maestro en esa novela. Pero Juan Rulfo es un autor, ha escrito, sí, El llano en llamas, pero Pedro Páramo, el análisis que hace Fuentes de Pedro Páramo en la nueva novela muestra que realmente el boom ha empezado con ese texto que comparte, digamos, es el tema del dictador. Pero hay que decir una cosa, el tema del dictador en Hispanoamérica empieza con Valle Inclán, Tirano, Banderas. Bueno, eso no quiere decir que España lo haya inventado todo, pero Tirano Banderas es un texto admirable, y Valle Inclán, a raíz de la experiencia del viaje a Hispanoamérica hecho por el insigne gallego Valle Inclán. Tirano Banderas es la primera muestra de esa tradición del dictador. Entonces, dicho esto, uno se acordará de Juan Montalvo, que tuvo que luchar contra García Moreno, de que ha hablado, el dictador de Ecuador. Juan Montalvo, que también representó hasta cierto punto la figura del dictador en sus escritos, pero no en novela. Son escritos, son panfletos, porque Juan Montalvo se ha apreciado de ser quien ha matado a García Moreno. Mi pluma lo mató. Un poco exagerado, porque un dictador no muere con una pluma de escritor, por inteligente que sea. Bien, entonces, esa novela del dictador empieza con una sombra, no una figura, Pedro Páramo. También antes con el señor presidente de Miguel Ángel Asturias, del 46, contra el dictador González Estrada. Después vendrá, pero mucho después, el recurso del método de Carpentier, evidentemente el otoño del patriarca
de García Márquez y de Roa Bastos, ay por Dios, no sé el título, lo conozco, Roa Bastos, yo el Supremo, yo el Supremo. Y el uruguayo Mario Benedetti escribió un libro, un pequeño libro de ensayo precioso, cuyo título era El recurso del Supremo Patriarca, recurso del método Carpentier, patriarca, supremo, yo el Supremo de Roa Bastos y el patriarca, el otoño del patriarca. Con el otoño del patriarca culmina la tradición del dictador y termina. Dos palabras sobre el realismo mágico. El realismo mágico, hay que decirlo rotundamente, ha nacido primero con la traducción en español en la revista de Occidente de un escrito de un alemán sobre el magischer Realismus, el mágico, publicado en la revista de Ortega y Gasset, revista de Occidente, de un tal Roh, éxito muy moderado, muy matizado, pero en fin, habló de este realismo mágico. Y nació en París con Uslar Pietri y su amigo Miguel Ángel Asturias. Hubo un tercer hombre, no digo amigo, que conoció a estos dos, que compartió algunas horas, y fue Alejo Carpentier. Después Alejo Carpentier inventó en el 48 Lo Real Maravilloso, ese texto que es el prefacio al reino de este mundo, esta novela tan preciosa de Alejo Carpentier, y Alejo Carpentier sacó provecho de los dos textos ya escritos en 1930, Las Lanzas Coloradas y Leyendas de Guatemala. Leyendas de Guatemala, como reza el título, no es una novela, sino cuentos, retazos novelescos, pero Las Lanzas Coloradas sí que es una novela preciosa, importante, cuyo protagonista casi es Bolívar, y en realidad al comienzo a Uslar Pietri le habían pedido un guión para una película sobre Bolívar, y en realidad fracasó el proyecto, y surgió esa novela de Las Lanzas Coloradas. Les voy a dar nada más que algunos ejemplos de frases de Las Lanzas Coloradas. Por los pueblos pasaba la caballería floreciendo incendios. Largas grietas le abrieron la boca al grito de la tierra. El metal estaba cubierto de una sangre espesa y negra sobre la que destacaban menudas islas de médula. Pensaba en la herida ancha que le había volcado afuera las tripas como un nido de serpientes. Por la ventana curva, la mole verdosa de la campana ahogaba el paisaje. Caía de los cerros un son de tambores y cornetas que se quebraban, en el aire. ¿A qué suenan esas frases de Uslar Pietri? Pues suenan por una parte a esas frases máximas de André Breton, el surrealismo, el estallido de una imagen
que sorprende al lector, pero también, por otro lado, remite a las greguerías de Gómez de la Serna, el maestro. Pero Gómez de la Serna es un personaje muy conocido por esos años 20-30 en París. Ha sido traducido, y bien traducido en francés. Quien ha abogado por Gómez de la Serna, su amigo Valéry Larbaud, que era casi el rey de la inteligencia en París, con la revista La Nouvelle Revue Française. Entonces hay que poner el dedo, o hay que hacer hincapié, en esa filiación poética compleja, las huellas del surrealismo, evidentemente conocido, y la greguería, ese modelo tan original de Gómez de la Serna. Y lo mismo pasa con Leyendas de Guatemala de Miguel Ángel Asturias. La influencia de esas dos tendencias. No se encuentran esas tendencias en Alejo Carpentier. En Alejo Carpentier, primero, no es el realismo mágico, sino lo real maravilloso. La tradición remite a las crónicas del comienzo de la conquista. El novelista para Carpentier ha de ser un nuevo cronista de la historia del continente. Carpentier ha sido amigo de Robert Desnos, enemigo de André Breton, o mejor dicho, André Breton, enemigo de esta inteligencia independiente que era Robert Desnos, que murió a raíz de la Segunda Guerra Mundial, prisionero. Ha escrito Carpentier cosas muy buenas, muy conmovedoras sobre su amigo Robert Desnos, y Carpentier escribe con y contra el surrealismo. De manera que supo Carpentier inventar un estilo que descarta esas originalidades deslumbrantes que les he leído, o por lo menos sorprendentes, de Uslar Pietri. Claro que Uslar Pietri vio aparecer en Caracas lo real maravilloso. Carpentier estaba en Caracas cuando escribió este texto famoso sobre lo real maravilloso. Se habrá apoderado de esta tendencia inventando otro apellido, otro vocablo, lo real maravilloso en vez de realismo mágico. Y Uslar Pietri, que era un hombre encantador, solía venir cada año, por lo menos un año, a dar una conferencia en la Sorbona, invitados por sus servicios. Era un hombre encantador. Y la conclusión es que, dice, el realismo mágico estaba en los espíritus en aquella época. O sea, no quiere tachar a Carpentier de algo que es un poco enrevesado, pero hubo un movimiento un poco turbio en torno al nacimiento de este realismo mágico y real maravilloso. Ahora bien, quien transformó ese trasfondo surrealista fue García Márquez. Y García Márquez diciendo: yo soy del Caribe, como colombiano. Colombia tiene su fachada Caribe. Y entonces en el mundo del Caribe hay todas esas tendencias, sobre todo la brujería, y hasta menciona las supersticiones gallegas.
Bueno, entonces cambió el panorama con García Márquez, pero este nacimiento por los años 40 del realismo mágico es una historia que todavía está por hacer, si es posible que se haga, porque en realidad hubo un cruce de influencias. Bien. Bueno, y entonces terminamos con las 7 novelas que iniciaron una nueva novelística. Un momento pensé de manera muy malévola no mencionar estas novelas y preguntar a mi ínclito público a ver cuáles son las novelas del boom para vosotros. Pero queda todavía la pregunta. A ver, ¿les suena Hijo de Hombre? No, no, definitivamente no. Porque ha sido ocultado por Yo, el Supremo, de Débora Bastos. Yo, Hijo de Hombre, es la novela de la Guerra del Chaco, la terrible Guerra del Chaco, donde por primera vez interviene la temática de los bombardeos aéreos. No es la obra de Malraux sobre la terrible guerra civil española, donde hay secuencias muy logradas de bombardeos, incluso en la película realizada a raíz no de la novela. Es en esa novela de Hijo de Hombre. Bueno, Ernesto Sábato sobre Héroes y Tumbas. Sí. Y es la obra maestra de Ernesto Sábato, con ese texto totalmente extravagante, el informe para ciegos, informe de ciegos, en un país donde el ciego por antonomasia es Borges, ciego de paréntesis. El siglo de las luces, sí, y obra maestra indiscutible. Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz. Así pasa, pero La muerte de Artemio Cruz es la novela más lograda de Carlos Fuentes, que como novelista exagera las tendencias vanguardistas. Eso es el pecado de Carlos Fuentes. Inventa complicaciones narrativas inútiles, hasta inútiles. La lectura de Terra Nostra es la lectura de una obra maestra, pero francamente muy difícil de seguir. Terra Nostra. Bien. La ciudad y los perros, sí. Claro, y sobre todo ahora, una de las primeras novelas. Julio Cortázar Rayuela, sí. Sí. Ahora bien, el título. ¿Quién ha leído largo y tendido Rayuela? ¿Quién ha intuido las invenciones de leer la novela, empezando por la primera mitad, etcétera, etcétera? Bueno, en fin. Rayuela arrasó en París, o sea que, bueno, tenía relaciones. García Márquez y la soledad, evidentemente sí. Sí, claro. Sí, claro. Y ahora bien, después vino el otoño del patriarca. Y el otoño del patriarca, bueno, García Márquez publica su novela, pero con su novela viene la foto. La foto de García Márquez, con su máquina de escribir y descalzo. Eso, genial. O sea, el tío descalzo como un indio y que está con su máquina de... El choque entre la técnica y el campesino colombiano. Y con su vaquero. Es una foto que realmente ha inmortalizado a García Márquez. Y esta imagen del escritor a solas delante de su máquina. Bien.
Pues nada más, porque son las 8:30 y llegó el momento del Nunc Dimittis. Gracias. Pensaba que iba a hablar un poco menos, pero todavía no he dicho lo que tenía que decir sobre la conclusión de este boom que a medias es invención española. Es invención española. Es invención de Seix Barral. Los premios de Seix Barral. Si Seix Barral no hubiera existido, ¿qué hubiera sido del novelista Vargas Llosa? Bueno, la hojarasca de 55 de García Márquez, rechazado por Guillermo de Tobre, tal vez injustamente, pero con un informe realmente horrible sobre la hojarasca de la primera obra de García Márquez. Entonces, evidentemente, uno recuerda las frases de José Donoso que dice: las amistades hacen un saco. Ahora bien, hay obras maestras indiscutibles. No nos perdamos en el trasfondo anecdótico que siempre hubo, no para el boom, sino el surrealismo, el romanticismo. Hugo, ¿qué hubiera sido Hugo sin la publicidad de aquel entonces? Hernani, el teatro, etcétera, etcétera. No nos perdamos en menudeces, en pequeñeces, como hubiera dicho el padre Coloma, pequeñeces. Esto es ver un poco el fenómeno trascendente del movimiento, no ocultado con esos pormenores de la cocina editorial, que sí la hubo, la cocina, pero en fin, no vamos a resumir el boom con esa cocina editorial. Los premios, sí. Yo quiero terminar, y por eso decía que no había dicho lo esencial, que Carlos Fuentes dice que la nueva novela hispanoamericana, con la literatura hispanoamericana ha perdido su insularismo. O sea que después de 100 años de soledad, Latinoamérica forma parte de una literatura mundial. Eso que no existía antes. Había las novelas alemanas, Thomas Mann, había Faulkner, Norteamérica. Pero después de 100 años de soledad, sí que existe la novela de lengua española. Y eso es un capítulo esencial para el siglo XX. Muchísimas gracias. Bueno, pues ya lo que nos queda por leer. Ce n'est qu'un au revoir. Mira, me gusta mucho. El Sigo Boom. No, merci. Merci a vos. Bueno, vamos a pensarlo. Claro que voy a rescatar la oferta de Fernando y pensándolo bien. Se viene aquí porque lo traen ellos. Bueno, él lo ha dado por hecho, creo. Fernando creo que lo da por hecho. Sí. Fernando es como... En bandeja. Antoñita la Fernando fantástica. es como es. Muchas gracias. Gracias, Oye, gracias. Anita, que no sabía que estaba. Volveremos a vernos, si Dios quiere. Vale, muy leído. La primera página que no se llama de María. Yo la tengo. Voy a mandar a Fernando la primera hoja. Si no, yo la tengo y te puedo hacer. Voy a mandar la primera hoja con documento adjunto, y entonces pues vosotros Como delegada.
que no lo tengo aquí. Yo no te preocupes que si Fernando no, que a Fernando Yo la película está mala, pero a lo Prometido. y además como va a estar grabada, esta conferencia hay que volver a estudiarla. ¿Qué has leído? Porque yo ahora releo mucho. René mucho. O sea, todas estas novedades editoriales que nos ponen ahí en el y entonces tengo una biblioteca Vargas Llosa. Pero ya no, ya hemos de vuelta a Francia, ¿no? Vargas Llosa. Bueno, Vargas Llosa ha sido recibido en la Academia Francesa, un discurso